Hola, buen día a todo el público en general. A continuación, le presentaremos el tema de diagnóstico de enfermedades que cursan con fiebre, en donde nos enfocaremos sobre todo al cultivo de tejidos como son la sangre y médula ósea, que llevan por nombre hemocultivo y mielocultivo respectivamente. Y como sabemos, este tipo de tejidos son normalmente estériles, por lo cual un crecimiento en cualquiera de estos cultivos representaría el agente etiológico responsable del cuadro clínico. El equipo está conformado por Jiménez Torres Ailín Guadalupe, Robles Flores Ada Sofía y su servidor Chávez Soriano Carlos Alcides. Y juntos pertenecemos a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Como breve introducción, pues sabemos que la fiebre, muchas enfermedades infecciosas van acompañadas de fiebre. Y la fiebre es iniciada por una familia de polipéptidos, los cuales son liberados por células fagocitarias, en las cuales podemos encontrar interleucina como la 1, la 6, también factor de necrosis tumoral alfa, inclusive prostaglandinas E2. Esta última actúa como principal mediador de fiebre y como sabemos son en respuesta a una infección en donde este tipo de células tratan de capturar y eliminar al patógeno en cuestión. El aumento de la temperatura corporal, como bien sabemos, los microorganismos son sensibles a ello, afectando sobre todo su fisiología y metabolismo. Bueno, como sabemos, existen diversas enfermedades que pueden presentar un cuadro febril. Entre ellas podemos encontrar las infecciones piógenas, infecciones por riqueza, clamidia, bacteremia, sinusitis, otitis. Incluso es importante mencionar la fiebre tifoidea y paratifoidea. Dentro de otras cuestiones también tenemos la fiebre de origen desconocido, en donde por definición pues, es un aumento en la temperatura corporal por encima de 38.3 grados centígrados. Además, con una duración de al menos 3 semanas, y esto es en el caso de los adultos. En el caso de los niños se considera con una duración mayor a 10 a 15 días, y pese a que se realizan estudios de rutina, un examen físico completo, examen de laboratorio, pues no se llega a dar un diagnóstico definitivo, es decir, existe una alta probabilidad de que no se haya encontrado el agente etiológico responsable, pese a que el 20% de este tipo de fiebres son de origen bacteriano. Por otro lado, esta fiebre de origen desconocido las podemos clasificar en 4 grupos. La primera es la clásica, la segunda es de origen nosocomial, la tercera es se presenta en pacientes con alguna inmunodeficiencia, y la cuarta es sobre todo asociado a pacientes con VIH, en donde en pacientes que presentan alguna inmunodeficiencia, su causa principal es de origen bacteriano, y en el caso de pacientes que presentan o asociados a VIH, las micobacterias fungen como causa principal de etiología bacteriana. Bueno, como sabemos, existen factores predisponentes que lo que van a hacer es que las personas se encuentren más susceptibles a adquirir algún tipo de enfermedad o microorganismo. Entre ellas podemos encontrar las cirugías, traumatismos, enfermedades crónico-degenerativas, trasplantes o inmunosupresión. Sin embargo, también existen algunos factores que están muy relacionados con el paciente, como puede ser la edad, la ocupación, si hay estado de embarazo o no, y así como el consumo de drogas. Incluso también hay algunos factores que son llamados factores externos, los cuales también van a propiciar que ese tipo de enfermedades se presenten de una manera más fácil, como puede ser que las personas estén en contacto frecuente con otras personas que están infectadas o que estén en contacto con algunos vectores que pueden contener microorganismos, como pueden ser garrapatas o mosquitos.
e incluso también el consumo de alimentos que estén contaminados van a ser un riesgo para cada uno de nosotros, ya que podemos obtener algún tipo de enfermedad o microorganismo que a la larga nos puede traer complicaciones. Y bueno, como cuadro clínico, como hemos mencionado, la característica principal es una fiebre mayor a los 38 grados y por ende vamos a encontrar escalofríos, cefalea, palidez, malestar, pero también dependen los síntomas del tipo de paciente, ya que algunos pueden presentar vómitos y pues como consecuencia de una fiebre tan alta también pueden presentar lo que son ataques epilépticos. Dentro de los agentes bacterianos que cursan con fiebre durante su proceso infeccioso, podemos encontrar a Salmonella typhi, Brucella abortus, Rickettsia, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium difficile, Acinetobacter, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Haemophilus influenza, entre otros, de los cuales se ha encontrado en estudios recientes en donde la fiebre tifoidea y la brucelosis, el empleo de mielocultivo representaría una mayor sensibilidad con respecto al hemocultivo a la hora de identificar el agente causal, dado su carácter más sensible. Bueno, una vez que vamos a entrar al tema de hemocultivo y mielocultivo, es importante mencionar que la composición de la sangre es principalmente por glóbulos rojos, blancos, plaquetas y plasma. Como mi compañero mencionó, es un líquido estéril y no esperaríamos algún microorganismo dentro de ella, y de lo contrario esto indicaría que hay una enfermedad o una infección que puede llevar al paciente a complicaciones graves. Y de igual mismo la médula ósea, el 50% de ella está constituida de adipocitos, pero también podemos encontrar estructuras celulares como endoteliales, adventicias de las sinusoides y algunas células de la sangre, pero también es un líquido estéril. Bueno, en cuanto al diagnóstico microbiológico, tenemos al hemocultivo. El momento ideal para la toma de muestra en un hemocultivo es durante el pico febril, durante la curva febril, sin esperar que se llegue a un pico máximo de temperatura. Como nosotros sabemos, cuando existe un máximo de temperatura es cuando ocurre la mayor destrucción de los microorganismos. Para nosotros poder realizar un hemocultivo, debemos preparar el sitio de venopunción. Esto se realiza lavando vigorosamente con agua y con jabón, además de que se debe de limpiar con alcohol etílico o isopropílico al 70%. También se debe de lavar en forma concéntrica con yodo por 30 segundos o con una solución de yodo povidona por 1 minuto. Además, nosotros debemos de desinfectar las tapas de las botellas con alcohol o con yodo. Una vez que nosotros tengamos esto, podemos proceder a realizar la venopunción. Esta se realiza con una jeringa en un ángulo no mayor a 45 grados y debemos extraer un volumen de tal forma que se haga una dilución en una proporción 1 a 5 o 1 a 10, de acuerdo con el volumen y número de medios de cultivo a utilizar. Nosotros sabemos que en un hemocultivo debemos de obtener 2 muestras, una para cultivo anaerobio y otra para cultivo aerobio. Una vez que nosotros tengamos este volumen, debemos de inocular las botellas de hemocultivo, dándole prioridad a las botellas que sean para el cultivo anaerobio, seguido del cultivo aerobio. Nosotros, es importante mencionar que antes de inocular esta sangre en los hemocultivos, debemos de flamear con el mechero el orificio del envase que contiene el medio de cultivo. Esto para llevarlo en condiciones de asepsia. En cuanto al transporte de las muestras, se realiza en estas botellas de hemocultivo, las cuales llevan los datos del paciente correctamente etiquetados. El transporte debe de ser lo más inmediato posible al laboratorio y no debe de haber agitación vigorosa o algún movimiento brusco. Una vez que lleguen al laboratorio, se van a incubar en aerobiosis y en anaerobiosis respectivamente a 37 grados centígrados durante 7 días. Debemos mencionar una indicación que se debe de tener en cuenta, es que el hemocultivo siempre se debe de realizar antes de administrar antibióticos, debido a que de manera general en la sangre no encontramos microorganismos y los que se desarrollan están en una baja cantidad. Entonces, cuando nosotros administramos antibióticos, pues esta va a ser mucho menor y va a ser más difícil aislarlos. También sabemos que de manera general, cuando hay un proceso infeccioso, es por lo que de tipo sistémico, es por lo que se recomienda hacer un hemocultivo.
Algunos factores que deben o influyen en el aislamiento de una bacteria en un hemocultivo es el volumen de sangre que obtengamos, la técnica de obtención de la sangre, así como el número de hemocultivos que tengamos. Cuando nosotros incubamos nuestras botellas, un aspecto característico de estas son la hemólisis, la turbidez, la formación de gas, la formación de un coágulo. Esto es debido y nos indicaría que hay un desarrollo bacteriano ya en nuestras botellas, por lo que nosotros a partir de observar esto en nuestras botellas de hemocultivo, lo siguiente que haríamos es obtener una muestra de esto o una pequeña porción de la muestra para poder realizar un frotis, el cual se fija con metanol y posteriormente se tiñe con la tinción de Gram. Nosotros, en conjunto con la tinción de Gram y el crecimiento que obtuvimos en las botellas de hemocultivo, nos podrían ayudar a inferir qué tipo de microorganismo es el agente causal de esta infección. Esto quiere decir que si nosotros tenemos un crecimiento en la botella de anaerobiosis únicamente y al hacer el Gram obtenemos un bacilo Gram positivo, estaríamos hablando muy probablemente de un presunto Clostridium. Si nosotros obtuviéramos crecimiento tanto en aerobiosis como en anaerobiosis y al hacer el Gram tenemos un bacilo Gram negativo, estamos hablando muy probablemente de una enterobacteria. Asimismo, si obtenemos un crecimiento en aerobiosis y anaerobiosis y al hacer el Gram obtenemos cocos, pues podríamos estar hablando de un streptococcus o un estafilococcus. Y esto nos podría ayudar a inferir los medios de cultivo que debemos utilizar. Para una enterobacteria, una Gelosama conchi, para un Clostridium, un Gelosa sangre minamenadiona, para un estafilococcus o streptococcus, Gelosa sangre de manera general. Nosotros cuando ya tenemos estos cultivos en los medios de cultivo que nosotros seleccionamos, una vez aislados los microorganismos, lo que se procede a realizar es la identificación confirmativa, que como nosotros sabemos comprende el uso de pruebas bioquímicas. Retomando el ejemplo, si nosotros obtuvimos que era o aislamos un bacilo Gram negativo, las pruebas bioquímicas que vamos a utilizar son TCI o KIA, LIA, MI o NPG, de acuerdo a lo que nosotros creamos que puede ser el microorganismo. También si tenemos, por ejemplo, aislado un Clostridium, pues podemos utilizar la prueba de lecitinasa, de lipasa, un Streptococcus, la prueba de octoquina, bacitracina, etcétera, ¿no? Se pueden aislar, se pueden utilizar diferentes pruebas químicas de acuerdo al microorganismo que se aisló. Algo que es importante mencionar es que de manera general se recomienda que el volumen de la muestra sea en niños menores de 36 kilogramos de 1 a 2 mililitros. Sin embargo, ya en términos más estandarizados, en los neonatos se recomienda que sea de 0.5 mililitros y en niños de 1 a 5 o 2 mililitros. En adultos, de 10 a 30 mililitros. También es importante que mencionemos que el número de muestras que se toma va de acuerdo con los antecedentes patológicos del paciente. Es decir, se toman 2 muestras siempre que haya antecedentes de patógenos no comunes, 3 muestras cuando hay un caso de endocarditis o otra infección endovascular, 4 o más si se aíslan de bacterias de la microbiota habitual, como un Staphylococcus coagulasa negativo. También el medio que compone la botella de hemocultivo, existe una amplia variedad de medios, como el TCA, el BHI, tioglicolato, tiol, columbia, brusela. Nosotros tenemos que, de acuerdo al crecimiento que queramos favorecer, es el medio que debemos utilizar. Un ejemplo de esto es el TCA, tiene un anticoagulante que es el polianetol sulfonato de sodio. Este inhibe isoenzimas, inhibe la fagocitosis, además de inactiva los antibióticos, favorece el crecimiento de los gram positivos, pero no así el de los gram negativos. Entonces nosotros no podemos utilizar este medio en las botellas de hemocultivo para los gram negativos, tendríamos que utilizar otro. En cuanto al mielocultivo, sabemos que este forma parte del diagnóstico de procesos infecciosos en pacientes que cursan con una fiebre de origen desconocido, como ya se los mencionaban mis compañeros, y este estudio es fundamental en la valoración de enfermedades hematológicas. Su utilización es reconocida porque se utiliza en la valoración de pacientes portadores de VIH, que por lo regular presentan enfermedades con fiebre de origen desconocido. Sin embargo, en años recientes se ha discutido su papel en la ciencia debido a que se han encontrado otras técnicas que son aún más sensibles para la detección de microorganismos y son menos invasivas. Se han hecho estudios en los que se comprueba que un hemocultivo es mayor o igual de sensible que un estudio de médula ósea, detectando el mismo microorganismo en ambos.
En esta técnica se recomienda recolectar un volumen aproximado de 1.5 mililitros y el método es por aspirado de biopsia. Una vez que tengamos este volumen, se inoculan en botellas de hemocultivo, igual como en el mismo procedimiento que en hemocultivo, se colocan en un sistema de detección continua de crecimiento y eso es durante 14 días. Este sistema nos va a ayudar a detectar una muestra positiva. Una muestra positiva se refiere a que ya haya un desarrollo bacteriano. Una vez que nosotros tengamos este desarrollo, lo que vamos a proceder a realizar es algo muy similar al hemocultivo. Vamos a realizar una tinción de Gram y con esa tinción de Gram nos vamos a orientar hacia los medios de cultivo, vamos a hacer subcultivos y posteriormente vamos a tener aislados para poder hacer una identificación con las pruebas bioquímicas que ya les mencioné. Los casos donde se encuentra demostrada con claridad la superioridad del mielocultivo sobre el hemocultivo es en la detección de la fiebre tifoidea y la brucelosis, como se los mencionó mi compañero Carlos. La técnica se realiza con las medidas de asepsia, como ya lo sabemos. El lugar anatómico de la punción es en la espina ilíaca posterior-superior y el paciente debe encontrarse en una posición de cúbito prono que esté descubierta la zona lumbar, o también puede estar en posición fetal. La desinfección se recomienda que se haga con una gasa empapada, con povidona iodada o con clorhexidina. Una vez que nosotros obtengamos la identificación tanto por mielocultivo o hemocultivo, tenemos que proceder a hacer el antibiograma. Este antibiograma nosotros sabemos que se realiza de acuerdo al microorganismo que se identifique y debemos de consultar el CLSI que nos orienta hacia el método que se debe de realizar, así como los antibióticos que se deben de utilizar. De manera general, por mencionar algunos, en hemófilos influenza el CLSI recomienda que sea el método de elección es por difusión en disco, también en Streptococcus pneumoniae, en Escherichia coli el método de elección es por dilución en caldo, y en Pseudomonas aeruginosa el método de elección es por concentración mínima inhibitoria. Nosotros quisimos realizar esta exposición de manera general, ya que como sabemos existe una amplia variedad de enfermedades que cursan con un cuadro febril y por ello también existe una amplia variedad de microorganismos que la pueden causar. De manera general, todo esto que mencionamos ya lo hemos ido realizando a lo largo del curso. Entonces, esta fue nuestra presentación acerca de este tema.